¿Qué pasa con el electromagnetismo? En física clásica, las partículas cargadas eléctricamente interactúan a través del campo electromagnético que generan. Las partículas cargadas, si tienen una carga se rechazan, si tienen carga opuesta se atraen, y además si se mueven en un campo magnético se desvían, tienen un montón de propiedades. Entonces ahí tenemos una partícula cargada y interactúan mutuamente. Ahora podemos imaginar partículas con carga pero que no interactúan electromagnéticamente. ¿Por qué hago esto? Bueno, yo voy a necesitar esta conceptualización. ¿Qué es el análogo? Son partículas con masa, pero que no tienen el campo gravitatorio. Respecto de la masa tiene dos aspectos. Uno inercial, que es cómo reacciona un cuerpo cuando se le aplica una fuerza, y otro, que es la masa gravitatoria, que es ese objeto como fuente de campo. El campo gravitatorio. La Tierra es fuente de campo gravitatorio. En realidad todos nosotros somos fuente de campo gravitatorio. Es cierto que el campo gravitatorio nosotros generamos es muy chiquito. Pero podemos imaginar qué pasa si no está ese campo gravitatorio. Entonces, tenemos la inercia, tenemos la masa que nos dice cómo reacciona un cuerpo bajo la acción de la fuerza, pero ignoramos el campo gravitatorio. Pero en física clásica no hay algo así como una carga inercial que no genera campo. Yo puedo decir, este objeto está cargado, pero no hay campo, y entonces podría decir cualquier cosa, podría decir, este objeto es mi primo, que es cualquier cosa. No hay nada que me permita asignar una propiedad a ese hecho, de manera de poder decir algo al respecto. Es más, la carga eléctrica en física clásica puede tomar cualquier valor. Física clásica contra física cuántica. Bueno, aquí tengo un resumen. En física clásica los ingredientes son las partículas y los campos. Las partículas siempre tienen posiciones velociales indefinidas, las partículas interactúan a través de campos, los campos representan propiedades extendidas a todo el espacio y el tiempo, y las partículas son fuentes de campo. ¿Sí? Tengo las partículas y tengo el campo electromagnético por todos lados. Pero en física cuántica, los ingredientes fundamentales son los campos. Los campos expresan propiedades extendidas a todo el espacio y el tiempo, pero son propiedades conceptuales. Las partículas son una manifestación física de la existencia de los campos. Si yo no veo partículas, no puedo decir aquí hay campo ni no hay campo. Entonces, la partícula es la manera que tiene el campo de expresarse, de hacerse visible. Adelantándome, por eso, este tema de la búsqueda de la partícula de Higgs, porque el campo de Higgs fue postulado hace casi 50 años, pero nunca se había encontrado la partícula, y por lo tanto seguía siendo algo que podía estar o no podía estar, hasta que no tuviera la evidencia física de la existencia del campo de la partícula. Entonces vemos que hay un cambio bastante grande entre esta concepción, independientemente de los detalles, y esta. Las interacciones entre partículas corresponden a interrelaciones entre los campos. Entonces, esas interrelaciones pueden ser de un campo con otro o pueden ser del campo consigo mismo. Y como la manifestación de la existencia del campo son las partículas, la manifestación de estas interacciones va a dar lugar a algo que vamos a interpretar como interacción entre las partículas. Bueno, vamos a hacer un campo cuántico con carga, pero sin campo electromagnético. Eso es algo que en física cuántica podemos hacer. Podemos asignar algo que vamos a llamar carga. Puede ser eléctrica, pero en realidad hoy en día a las partículas se le asigna varias cargas distintas. Lo que es importante aquí es que cuando se habla de un campo, aquí tendríamos un campo cargado, hay una propiedad asociada a ese campo que se va a manifestar en las partículas y que es independiente de otras cosas, pero tiene la propiedad de que está a su vez cuantizado, cuantificado. Las partículas del campo cargado van a tener carga positiva o negativa. Simplemente quiere decir que
si esta carga positiva y esta negativa, cuando la junto me da cero, una especie de balance. Y la otra es que no importa qué es lo que pase, esa carga siempre es conservada. ¿Sí? Si por alguna razón no tenía nada y ahora aparece una partícula con una carga positiva, tiene que aparecer una con carga negativa. Pero, digamos, dejemos la posibilidad de que no sea la carga eléctrica, puede haber otra carga. Entonces, si no hay campo electromagnético, o sea, si no hay campo asociado, las partículas son libres. Ahora, podemos pensar en la carga como una agujita asociada a la partícula. Lo importante es que si la agujita esa apunta en una dirección para una carga, para la otra carga apunta en la dirección opuesta. Es la carga y la anticarga. Esa dirección es arbitraria, pero debe ser la misma en todos lados. Se puede cambiar, pero debe ser simultáneamente en todo el espacio. Esa flechita no es observable, por eso es que uno la puede cambiar. Es un poco como el espacio absoluto o el tiempo absoluto. Entonces, uno puede asignarlo, puede comparar situaciones, pero en sí no es observable, podría apuntar en cualquier dirección. Entonces hay una simetría ante transformación, que es como la simetría esta de pasar de un referencial inercial a otro. Ahora, si yo quiero hacer lo que se llama electromagnetismo cuántico, entonces se puede hacer de la siguiente manera. La simetría se mantiene localmente si se elige una dirección distinta en cada punto y en cada instante. Pero ahora tengo que dar una regla que me diga cuál es la dirección aquí, cuál es acá, cuál es allá, cuál es allá. Dirección relativa. Es lo mismo que cuando decía, este sistema del centro de la Tierra es inercial, este ascensor en caída libre es inercial, aquel otro ascensor en caída libre es inercial, pero son distintos. Este no se corresponde con aquel, no puedo prolongar acá el sistema inercial ese y que se corresponda con él. Si yo tomo este como sistema inercial, aquel está en caída, aquel está acelerado. Entonces, esa es la idea que hay de hacer lo que se llama un campo de gauge, es la palabra. Te asigna entonces una propiedad localmente, pero que es distinta ahora cuando va de un punto a otro. Se introduce un campo, que es como el campo gravitatorio, que da la interacción entre las partículas cargadas. O sea, la manifestación de la existencia de ese campo es justamente esta interacción. Así como la manifestación de que los sistemas inerciales esto no se corresponden, la pueden interpretar a la Newton, como que hay una fuerza que se ejerce, que el Sol ejerce una fuerza sobre la Tierra y eso lo hace moverse en su órbita. La otra versión no. El Sol está en su sistema inercial, la Tierra está en su sistema inercial y ellos se mueven cada uno como lo dicta el campo gravitatorio. Entonces acá tenemos lo mismo para el campo electromagnético. Y esto es una versión a lo Feynman, lo inventó Feynman, donde acá la flechita esta hay que leerla como esta es una carga y esta en realidad es la carga opuesta. La flechita esta quiere decir que son opuestas. Aquí tenemos un electrón y sería un antielectrón, se llama un positrón. El electrón tiene carga negativa y el positrón tiene carga positiva. Cuando se juntan, desaparece, tenía igual carga positiva que negativa, queda sin carga y sigue el viaje un fotón, que son las partículas que son la manifestación de la existencia del campo electromagnético. Y después, a su vez, puede regenerar el par de electrón y positrón. También otra manera de interactuar es que tengo un electrón y un positrón que viajan, en algún momento emiten un fotón y se intercambian entre los dos. Es como dos patinadores que van a la par, se tira una pelota, y entonces el que tira la pelota se va para allá y el otro que recibe se va para el otro lado. Pero es más, es una analogía que no hay que llevar demasiado extremo. Bueno, y ahora tengo que volver otra vez un montón de años y hemos hablado de electrones, esas cosas, ahora hablemos un poquitito, muy rápidamente, de los átomos. Hacia, más o menos, en este intervalo quedó claro que, a través de la química, que había sustancias simples. Había sustancias que el análisis químico no permitía
separar en otras. Entonces, bueno, esta es una tabla moderna, pero la primera observación de que se podía construir tal tabla es debida a Mendeleev. Y aquí, entonces me pongo esto, sería los químicos, este sería hidrógeno, helio, después tenemos litio, berilio, boro, carbón, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, bla, bla, bla. La idea es que las propiedades químicas de estos son muy parecidas, de estos son parecidas, y, bueno, y así las columnas, y esto es un menjunje que tiene propiedades medio raras, pero los químicos entienden bien esto. Aquí, si prestan mucha atención, van a ver que llegamos como hasta el 118, supuestamente para demostrar la existencia de estos elementos. Como una nota muy chiquitita, usando la mecánica cuántica uno puede ver que al menos las propiedades cualitativas, la existencia de este tipo de tabla, es consecuencia de la simetría ante rotaciones que tienen estas interacciones. Pero bueno, eso es algo que no vamos a hablar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Por supuesto que hubo gran interés en estudiar los átomos, y lo que se vio, y ahora ya estamos en 1900 y 1940, es que los átomos, no el átomo suelto, tenían esta propiedad. Estaban formados por algo que era una tenue nube de carga negativa, de un tamaño que se mide en estas unidades, que es algo así como unas 10.000 millonésimas de metro, y contenían un núcleo, donde estaba esencialmente toda la masa del átomo, que todavía era 100.000 veces más chico. Se estudió un poco más y se vio que esa nube alrededor estaba compuesta por electrones. Y el núcleo, la parte esta central, por dos tipos de partículas. Una que se llamaba protones, que tenían carga positiva, eléctrica, esta tiene carga negativa, de manera que el átomo tiene carga neutra, y otros más, que servían de balasto, que son los neutrones. Entonces, el modelo es que se tiene una nube de electrones con un número igual al número atómico. El número atómico es el que ordenaba las cosas en la tabla periódica que mostré antes. En el núcleo tenemos el mismo número de protones que de electrones, con carga positiva, y aproximadamente el mismo número de neutrones. Ese es el modelo. Los neutrones y protones tienen aproximadamente la misma masa, y la masa de protones es aproximadamente unas 2000 veces mayor que la masa del electrón. Entonces, a los efectos de la masa era más de la materia, era la masa dada por los núcleos, las propiedades químicas dependían de esta nube. Entonces se tiene la primera gran síntesis. Los electrones, protones y neutrones son las partículas fundamentales del modelo, a partir de las cuales esa interacción se podía explicar todas las propiedades de la materia, las reacciones químicas, la masa de los elementos, etc. Solo faltaba entender la interacción entre los nucleones. Los nucleones son los componentes núcleos, que son los neutrones y protones, la llamada interacción a fuerza nuclear. Entonces, era la gran síntesis, ya se entendía todo. Y es más, si bien había centenares de elementos, porque aquí no tuve en cuenta también que además de lo que marque están los llamados isótopos, otro tipo de átomos con propiedades químicas similares, total de más de 200 tipos de átomos, y con estos tres, electrones, protones y neutrones, uno podía describirlos a todos. Entonces, los electrones se interactuaban intercambiando fotones. Los nucleones, estaba la propuesta de Yukawa, interactúan intercambiando mesones. Este intercambio de mesones era algo puesto ad hoc, no puedo entrar en detalle por qué, pero lo importante es que no surgía eso o no daba lugar a una simetría local.